Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Óscar Garnica del programa Comunicación Social en la Universidad Uniminut. El día de hoy trataremos sobre el desempleo. ¿Pero qué es el desempleo? Según el diccionario es la inactividad de una persona a ejercer algún cargo o en el mercado laboral una inactividad o desajuste en la economía. Es por eso que hoy voy a hacer una entrevista a tres personas de ramos totalmente diferentes, el cual es trabajo social, administradora de empresas y una persona que se acaba de graduar de grado de 11. ¿Qué piensa usted acerca del desempleo en Colombia? Bueno, sobre el desempleo en Colombia, pienso que hay muy pocas oportunidades laborales frente a una gran ola de desempleo, lo cual hay varios factores como la experiencia laboral o hay personas que son muy jóvenes, otras que ya son de muy mayor edad. Hay veces que prefieren contratar a alguien que cobre menos a una persona que sabe, que estudió y cobra lo que sabe. Bueno, yo creo que el desempleo es un problema que se ha presentado en el país hace muchos años sin atención. Hay falta de oportunidades laborales para jóvenes que no tienen experiencia laboral. También se vuelve complicado cuando los profesionales ya tienen una carrera proyectada y tienen mucha experiencia laboral. De pronto están sobrecalificados y no son bien remunerados. Entonces, sí considero que el tema del desempleo en Colombia merece eh, atención y que generen estrategias para que se puedan mejorar los niveles respecto a otros países. Bueno, personalmente pienso que es una crisis social donde intervienen muchos factores, intervienen factores también personales, intervienen también factores sociales por falta de oportunidades, la baja calidad también de la educación de las personas también interfiere en esto, en esa problemática. Ahora yo les pregunto, ¿qué tan difícil es encontrar el primer trabajo en el país colombiano? Bueno, para encontrar el primer empleo a veces es bastante difícil ya que normalmente pues todos salen de su bachillerato o hay muchas personas que no logran culminarlo y sea cual sea la empresa siempre van a pedir tiempo de experiencia, ya sean meses o años. Y son muy pocas, la verdad, muy pocas las empresas que le enseñan a uno. Uy, muy complicado. Las primeras oportunidades laborales exigen experiencia, una experiencia muy grande para los principiantes. Entonces, uno para empezar a abrirse campos como en su ámbito laboral, primero tiene que empezar con unos escalones muy bajos para que pueda abrir puertas y ni siquiera puertas tan grandes. Entonces, no, tampoco. ¿Cuál ha sido la temporada más larga de desempleado? Bueno, mi temporada más larga sin empleo creo que fue casi de 8 a un año. Ya debido a dos cosas, pues la experiencia laboral y las contrataciones eran pues temporales de 4 o 6 meses o incluso menos. La temporada más larga que he estado sin empleo han sido de 8 meses aproximadamente. Han sido empleos o digamos que para poder solventar en esos meses son trabajos muy corticos o trabajos diarios por turnos y demás, pero sí la jornada más larga de 8 meses. Bueno, mi temporada más larga de desempleo fue durante pandemia, fue básicamente 7 meses de desempleo y no, esa, únicamente esa. Según muchos colombianos afirman que las vacantes que están en el mercado, el salario que ofrecen no va acorde con las responsabilidades que éste demanda. Es por eso que les pregunto, ¿el salario que están ofreciendo en las vacantes que están en el mercado
¿Ustedes lo creen justo para la responsabilidad que este cargo demanda? Depende de diferentes variables también, porque así como hay empresas públicas y privadas del sector industrial o también como multinacionales, digamos, el sector industrial siempre ha estado como establecido el salario mínimo según el gobierno y ya para, digamos, actualmente pues para las multinacionales ya adquieren más que todo personas estudiadas para grandes cargos. Entonces ya su salario varía dependiendo de cada empresa. No, en definitiva no. Considero que al menos en el campo laboral en el que me encuentro actualmente hay una sobreoferta de profesionales y de muchos nuevos profesionales que están saliendo recientemente graduados y la remuneración que se ofrece pues es realmente bajita. Sin embargo, pues se resulta aceptando porque pues no te puedes quedar sin trabajar. Sin embargo, después de que se tiene cierta trayectoria y cierta experiencia, los salarios tampoco se ven en aumento. Digamos que siempre hay como un máximo de remuneración y en muchas ocasiones se recurre a tener dos o tres empleos para poder suplir de pronto el estilo de vida que se tiene. Creo que no. En la mayoría de las empresas exigen un perfil muy alto, con altos estándares, muchas capacidades, que ejerzan muchas funciones, que se desempeñen muchas áreas, no solo en el campo al que se le está, eh, digamos, buscando la vacante, sino se le exige mucho más. Entonces, los salarios desafortunadamente son muy bajos. Dentro de la mayoría son entre un salario del salario básico, el mínimo, y no, creo que no. Cifras del DANE muestran que para enero del 2021 más de 938.000 mujeres quedaron desempleadas, a comparación de la cifra de los hombres, la cual fue de 639.000. Diversas investigaciones aseguran que aún sigue habiendo discriminación por género en el campo laboral. Por eso les pregunto a nuestras mujeres, ¿se han sentido discriminadas por ser mujeres al postularse a alguna vacante? Bueno, en cuanto a la desigualdad de género en relación a las oportunidades laborales, considero que se presenta en algunos sectores. Por ejemplo, en el sector industrial de mantenimientos, ingenierías mecánicas y demás, sí predomina la preferencia por personal masculino. Sin embargo, hay otras áreas, por ejemplo, no sé, la enfermería o auxiliares médicos y demás, prefieren personal femenino. Entonces, sí considero que no debería hablarse de un porcentaje como tal, debería ser eh, en números iguales, se debería pensar más la contratación, más que cumplir por un porcentaje de género, por las capacidades y los perfiles que se tengan. Pues personalmente no me he visto afectada por esos estándares, no me he visto afectada, pero pues en realidad acá en Colombia aún hay mucho machismo. Tenemos, digamos que equidad, las mujeres tenemos buenas oportunidades para conseguir grandes puestos, pero el hombre siempre ha estado un paso adelante. Entonces ha sido como una competencia entre los géneros, pero igualmente las mujeres también tenemos buenas oportunidades laborales. En los últimos años, el tema de migrantes ha sido un tema debatible en todos los campos, político, social y económico. ¿Ustedes creen que la falta de oportunidad laboral ha sido por el tema de migrantes en nuestro país que ocupan las vacantes que están disponibles para el ciudadano colombiano? Bueno, sobre el empleo afectado sobre los migrantes. Por el lado informal, ya sea como restaurantes, negocios, diría que sí, ya que la gente prefiere contratar como personas que cobren un poco más barato. Y por el lado formal, ya siendo empresas de industria o no por decir multinacionales, ya casi no tanto.
Sí, definitivamente. En algunos sectores más que otros, quizá en el sector de servicios, de comidas, en el sector servicios y en el sector productivo, de pronto sí la mano de obra está siendo contratada y de hecho no es justo, pero está siendo contratada con una remuneración menor. En el ámbito profesional y público no tanto, pero pues evidentemente sí se ven o sí he tenido la oportunidad de ver mucho personal migrante en diferentes actividades, sobre todo productivas. Con el tema del desempleo tan vigente que está en el país, ¿ustedes creen que el gobierno ha ejercido o ha postulado vacantes libres y que ustedes pueden acceder a cargos públicos? Pues no, realmente no, y digamos que es el sentir de que los cargos públicos están comprometidos o hay que ser militante de cierto partido o ser simpatizante de algún personaje público en particular. Entonces, también por eso se deja de postular de pronto a las oportunidades que se puedan generar en cargos públicos. Y eventualmente cuando se postulan a cargos públicos son dos, tres, digamos, oportunidades, por decir un número, y cientos de postulantes. Entonces, así existe el proceso para poder vincular, las oportunidades pues son muy, muy reducidas. Sí hay oportunidades para los cargos públicos, las hay, pero son de un acceso muy limitado y muy difícil. Son muy selectivas los trabajos para esos cargos, siempre es con palanca, como se dice coloquialmente, pero no son imposibles, se puede acceder a ellos. Que es muy difícil? Sí, es muy difícil. Con la desmeritación profesional en la parte salarial, muchos de nuestros jóvenes han incurrido en no hacer una carrera profesional, en cambio de ello hacer un técnico o un tecnólogo. ¿Ustedes creen que en Colombia es bueno ejercer una profesión? Sí, definitivamente la mejor opción es poder prepararse, conseguir un título, tener cierta formación para de esa manera poder aplicar a mejores oportunidades laborales. Sin embargo, el tema de la educación en Colombia también es un problema que hay que atender porque, por un lado, las universidades públicas tienen muy pocos cupos a comparación de, digamos, de la población que le gustaría o que requeriría entrar a estudiar a una universidad pública. Y por otro lado, los costos de los programas de las universidades privadas en muchos casos se vuelven inasequibles. Entonces sí considero que es necesario poder estudiar, prepararse y sobre todo emprender en diferentes carreras profesionales, pero pues la educación en Colombia lastimosamente se vuelve un peldaño también difícil de superar. Sí es bueno porque puede mejorar la calidad de vida, la calidad de vida financiera que tenemos. Es como el único método que existe para no adquirir siempre un salario mínimo, para tener más expectativas, seguir creciendo laboralmente, educacionalmente. Entonces, sí. El desempleo sigue siendo una problemática del país colombiano por sus pocas vacantes y su mayor demanda de empleo. Es por eso los diferentes puntos de vista de nuestros entrevistados. Les agradezco a ellos por su tiempo y su espacio al contestar estas preguntas. Y a usted que revisó este video, le agradezco por su tiempo y su espacio.